¿A quiénes? Dígalo sin miedo. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Capte esto. La iglesia, el ministerio de la iglesia es tan amplio que tiene la iglesia como responsabilidad dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Darle a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Es decir, usted y yo dándole a conocer. ¿No son ellos acaso desde la eternidad? ¿No los creó Dios allá antes del tiempo? No existía el tiempo cuando Dios hizo a los ángeles. No existía el tiempo cuando Dios hizo a las potestades superiores. Dios los hizo en la eternidad. Al hombre lo hizo en el tiempo. En el tiempo Dios hizo al hombre cuando había luna y sol, cuando había día y noche. En el tiempo Dios hizo al ser humano. Pero las potestades las hizo en la eternidad antes que existiera el tiempo. Y sin embargo, a la iglesia le ha sido dado este ministerio. A la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y todo esto conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno, el propósito que Dios tenía en la eternidad antes de crear al hombre. Ya Dios tenía el propósito de que la iglesia fuera quien le diera a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades. Por eso dijo Cristo en Lucas capítulo 10 versículo 19: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él dijo que es una potestad que tenemos sobre todas las cosas. Hay una potestad en nosotros sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. En el versículo 20 del capítulo 3 que estamos leyendo en Efesios, dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Sé que nuestro ministerio es tan amplio que Dios hará mucho más de lo que pedimos o entendemos. Lo hará según el poder que actúa en nosotros. Yo me entendí muy bien. Voy a tratar de explicarlo mejor. Dios nos ha delegado a nosotros como iglesia una autoridad tan grande, una potestad tan grande, que Cristo dijo: ni las puertas del infierno prevalecerán delante de la iglesia.
En otras palabras digo, ni las puertas del infierno podrán estar firmes. No, ni las puertas del infierno estarán seguras. Ni las puertas del infierno se mantendrán en pie delante de la iglesia. Cuando la iglesia decide avanzar, nada puede detenerla. Ni las puertas del infierno pueden detener lo que la iglesia de Cristo es capaz de hacer. Entonces Pablo, entendiendo esto, dice Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, todas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios nos delegó a usted y a mí una autoridad tremenda sobre toda fuerza del enemigo. Sobre lo que sea, nos delegó una autoridad grande. Oído. Y estoy hablando como iglesia. Por si acaso alguien escuchando esta enseñanza se exponga más y dice, ¿se da cuenta? Eso es a nosotros los siervos de Dios, a nosotros los ministros. Eso es con nosotros los apóstoles, con los profetas, con los pastores, evangelistas, con los maestros. ¡No! Esto es con toda la iglesia. Esto es con todo aquel o aquella que haya sido lavado por la sangre del Cordero. Es una potestad entregada a la iglesia. Es la iglesia que recibió tal autoridad. Y esa autoridad Dios operará en aquello que usted pide o entiende mucho más abundantemente, pero lo hará según el poder que actúa en usted. A ver, dígalo conmigo. Dios hará mucho más abundantemente de lo que yo pido o de lo que yo entiendo, según el poder que actúa en mí. Según el poder que actúa en mí. Es según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, nos ha delegado autoridad para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero es según el poder que actúa en nosotros. Es necesario que usted y yo entendamos ese poder que actúa en nosotros para que lo controlemos, para que lo administremos correctamente. Ese poder lo tenemos que administrar correctamente. Si lo desmedimos, podemos causar daño. Si usted y yo no sabemos controlar ese poder que nos ha sido entregado, podemos causar daño. Y hasta podemos causarnos daño nosotros mismos. La Escritura habla acerca de un varón que era lleno de Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre él. De tiempo en tiempo venía el Espíritu Santo. Dice la Escritura que desde el vientre de la madre fue escogido. Aquel varón tenía un poder tremendo. En una ocasión mató a 1000 hombres con la quijada de un burro. Enfrentó al enemigo de Israel. Lo enfrentó con la quijada del burro y mató a 1000 hombres. El hombre, Dios lo escogió como juez para Israel, para libertar a Israel de la opresión del enemigo. El enemigo estaba acostumbrado a quitarle la cosecha a Israel. Estaba acostumbrado a cobrarle tributo a Israel. Le estaban haciendo mucho daño a Israel y Dios levantó a este hombre. En este hombre era nazareo, por lo cual nunca podía tomar vino ni sidra.
no podía pasar navaja por su cabeza, no podía cortarse el cabello. Era un hombre demasiado fuerte. En una ocasión tomó la puerta de la ciudad y la subió allá a una montaña. Se llevó la puerta de la ciudad y la colocó en